Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés viendo este vídeo en el que vamos a continuar nuestro tema 2 y en esta ocasión vamos a hablar sobre la sociedad estamental centrándonos en el estamento de la nobleza. Bueno, pues lo primero que vamos a ver es cómo se dividía la sociedad estamental y como podemos ver se dividía, era una división jerárquica y desigual dividida en tres estamentos. Hay que decir que esta división evidentemente fue impuesta por aquellos estamentos que van a tener mayores privilegios, pero a lo largo de la Alta Edad Media se va a difundir la creencia de que esta división de la sociedad no respondía a la voluntad de los seres humanos, sino que respondía a la voluntad de Dios. Es decir, Dios asigna a cada uno de los estamentos un trabajo y una función que deben realizar hasta su muerte. Así es como aparecerían los tres estamentos: nobleza, al que también pertenece el rey; clero y pueblo o pueblo llano. Bien, nobleza. La nobleza sería aquellos cuya función sería la de proteger a toda la sociedad luchando. El clero sería aquellos a los que se le concede la función de interceder a través del rezo entre Dios y los hombres. Estos dos primeros estamentos son privilegiados. Y ya nos faltaría el último y, por cierto, más numeroso, el pueblo o pueblo llano, que serían aquellos que deben trabajar para sostener a los dos estamentos anteriores. Estaría formado pues por campesinos, artesanos, comerciantes, etcétera. Bien, a cada estamento, con excepción del clero, se pertenecía por nacimiento. Como ya hemos dicho, nobleza y clero son los estamentos privilegiados. ¿Por qué? Porque eran los que poseían grandes extensiones de tierra, porque no tenían que pagar impuestos y porque eran los que ocupaban los altos cargos tanto administrativos como militares. Además, se les aplicaba unas leyes especiales que no se les aplicaba a los no privilegiados. Y el pueblo llano simplemente se dedicaba a trabajar y no tenía ningún tipo de privilegio. Bien, pues vamos a pasar a hablar sobre la nobleza. La nobleza, a su vez, se va a dividir en dos grandes grupos: la alta nobleza y la baja nobleza. En el caso de la alta nobleza, pues a ella pertenecían grandes señores territoriales y jurisdiccionales. Después veremos qué significa eso: archiduques, duques, marqueses, condes, vizcondes y barones, ¿vale? Lo que es la alta nobleza. Y a la baja nobleza pertenecerían pequeños señores territoriales, ya sus tierras serían de menor envergadura, y también los caballeros, ¿vale? Como vemos aquí, un caballero. Bien, ¿cuál era la principal fuente de riqueza de la nobleza? Pues la principal fuente de nobleza era el feudo. ¿Y qué es el feudo? El feudo es un territorio en el que el noble es el máximo poder político. Él controlaba todos los aspectos dentro de ese territorio que le pertenece y que se llama feudo. Aquí tenemos una representación de lo que sería un feudo y vemos que el feudo está compuesto por dos tipos de tierras. Por una parte estaría la reserva señorial, que aquí la estoy señalando. Se trataría de la mayor parte y la mejor parte del feudo, eran las mejores tierras que pertenecían al señor. En ella había un castillo, como podemos ver aquí, y en el castillo, concretamente en la torre del homenaje, era donde vivía el señor y su familia. Dentro de esta reserva señorial había también tierras de cultivo, como podemos ver aquí. Había prados, bosques,
a los que los campesinos podían acceder solo con permiso del señor. Bien, la otra parte del feudo, bueno, perdón, antes de hablar de la otra parte del feudo, quiero deciros o quiero aclararos que era eso de que los señores territoriales también podían ser señores jurisdiccionales. ¿Qué es eso? Bueno, pues significa que el señor, dentro de su feudo, impartía justicia, es decir, ejercía la labor de juez, era el encargado de cobrar los impuestos a todos los habitantes de su feudo. Por ejemplo, los campesinos tenían que pagar impuestos por usar el molino. Por ejemplo, el señor tenía un molino para moler el grano, si lo querían usar tenían que pagar un impuesto. También tenía que pagar un impuesto por usar el horno, si es que querían obtener pan, o también tenían que pagar un dinero por cruzar el puente. ¿Veis aquí este puente? Pues por cruzarlo tenían que pagar el impuesto del portazgo. O si querían atravesar las tierras del feudo, también tenían que pagar otro impuesto, que era el impuesto el impuesto de peaje, que hoy en día seguimos manteniendo esta palabra, solo que en un contexto diferente. Vale, pues ya aclarado qué es la reserva señorial y qué es un señor jurisdiccional, pasamos ahora a hablar de las otras tierras que también conforman el feudo. Estos son los mansos. ¿Veis? Los mansos son tierras de cultivo que el señor concede a los campesinos para que se alimenten ellos y sus familias. En estas tierras, como vemos, se van a asentar pues pequeñas aldeas de campesinos. ¿A cambio de qué? Pues el señor les concede estas tierras a cambio del pago de una renta. Esa renta se podía hacer en especias, los propios productos que cultivaban los campesinos podían ser parte del pago al señor, aunque el señor también podía exigir que el pago fuera en dinero. En ese caso, los campesinos, después de cultivar sus productos, tenían que marcharse a algún pequeño mercado cercano donde vender sus productos para conseguir el dinero con el que pagar a su señor. Y también el pago se podía hacer en forma de servicios personales, como por ejemplo trabajar las tierras del señor y darle, por supuesto, los frutos al señor, lo hacían gratuitamente. ¿Vale? También podían pagar de esta manera, trabajar gratuitamente las tierras del señor. Además de estos mansos, como vemos, existían tierras comunales. Eran tierras generalmente de peor valor, en el que el campesino pues podía recoger pues frutos del bosque, podría recoger madera, etcétera. Vale, pues con esto ya nos quedaría claro lo que es el feudo. Evidentemente, en el caso de todas estas prestaciones que ofrece el señor, a pesar de que le están pagando, también el señor se ve obligado con estos campesinos a defender este territorio. Para defender su feudo, el noble pues contaba a su vez con el servicio de caballeros medievales o bien de otros señores territoriales que le habían jurado fidelidad. Vale, por lo tanto, como ya sabemos, la principal actividad de la nobleza, del noble, era la guerra y para ella se preparaban desde pequeños. Desde niños pues se convertían en pajes y escuderos de los caballeros medievales. ¿Qué eran estos pajes y escuderos? Básicamente ayudantes. Fijaros la vestimenta, ¿no? La armadura de un caballero que estaba hecha de anillos de metal, se la llamaba cota de malla, también llevaban escudos de metal, un casco protector de la cabeza, como podemos ver aquí. Evidentemente, tan particular vestimenta necesitaba de una ayuda para vestirse, ya que podía llegar a pesar entre 20 o 25 kilos.
Cuando un gran señor feudal o un rey pedía la ayuda de sus señores feudales, estos acudían a esta llamada, estaban obligados a acudir ya que les unían lazos de fidelidad. Bueno, pues acudían a su vez con sus vasallos y con su pequeño ejército. De esta manera, el gran señor feudal o el rey reunía una mesnada. Una mesnada no es más que un conjunto de señores feudales con sus vasallos y pequeños ejércitos que acuden a la llamada de su señor. Bueno, pues para finalizar ya esta clase vamos a conocer un poco más sobre el papel que tuvieron las mujeres de la nobleza en la Edad Media, ya que parece que bueno, su único papel era el de casarse con otro noble y tener descendencia, pero esto no es así. La historia así nos lo desvela. Hubo mujeres que ejercieron un papel muy importante en la política y en las decisiones de su época. Es el caso de Leonor de Aquitania, que heredó un título muy importante, la de duquesa de Aquitania. Aquitania es una zona que está en el suroeste de la actual Francia, una zona muy rica y que se casó dos veces y con dos reyes. Se casó primeramente con el rey de Francia, por lo tanto fue reina consorte de Francia, y después de conseguir la nulidad de su matrimonio se casó con el rey de Inglaterra, por lo tanto también fue reina consorte de Inglaterra, una mujer sin duda muy influyente en su época. Otro ejemplo muy significativo, Isabel de Francia. Isabel de Francia fue bueno, pues la hija del rey francés que marchó a Inglaterra para casarse con el monarca inglés. Lo que ocurría es que su marido pues la despreciaba y no le daba su lugar en la corte, y es más, la encerró en la Torre de Londres, que es un castillo que se encuentra en el centro de la actual ciudad de Londres. Y viendo esta penosa situación, pues se las arregló para poder escapar y huir a Francia. Allí, con la ayuda, ahora ya sí, de su hermano, que había heredado el trono francés, pues consigue armar todo un ejército y se presenta, ¿no? Que es lo que aquí se quiere representar, se presenta de nuevo en Inglaterra para deponer a su marido por ejercer un gobierno tiránico y colocar al frente del reino inglés a su primer hijo, a su primogénito. Y vamos a hablar, por último, por ejemplo, de una reina que ejerció de forma directa su poder como reina aquí en la península ibérica. Se trata de Doña Urraca I de León. Ella, digamos, por destino, debía haber sido desde el primer momento la reina de León, pero era mujer y por lo tanto su padre, siguiendo la costumbre, la casó con un duque nada más y nada menos que a la tierna edad de 12 años. Y en su lugar, en vez de ella, pues colocaron a su hermanastro, que era un hijo nacido fuera del matrimonio legítimo. El caso es que su vida va a dar un vuelco inesperado cuando, con un escaso margen de tiempo, muere tanto su marido como su hermanastro, quedando vacío el trono leonés, que ahora sí, por fin va a heredar Urraca como así le correspondía. Y hay que decir que ejerció con mano de hierro este reino, pese a las muchas dificultades que se encontró, ya que estamos en plena guerra de los reinos cristianos con el imperio islámico, y sobre todo lo gobernó de forma independiente, pese a que intentaron quitarle el poder. Bueno, pues con esto hemos terminado la clase de hoy.